Bueno, y septiembre es el mes del testamento y con ello pues se pretende fomentar una cultura de previsión, certeza y sobre todo de seguridad jurídica en el derecho a heredar. Y para resolver todas nuestras dudas, hoy nos acompaña Guillermo Escamilla Narváez, notario 243 de la Ciudad de México y presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias por recibirme y muchas gracias por darme la oportunidad de dialogar. Bueno, pues septiembre, mes del testamento, ya lo decimos, la gente luego dice, ay, es que yo qué voy a heredar. No, yo para qué hago un testamento, para qué gasto en eso. Si yo, pues apenas si tengo ahí una que otra cosita. Esto... ¿qué tanto es cierto o no al momento de hacer un testamento? Bueno, el testamento se hace en las circunstancias actuales, pero previendo lo futuro. Okay. Y en el testamento no solamente se puede determinar qué sucederá con nuestros bienes, también podemos determinar a quién le podremos encomendar, en caso de fallecimiento de ambos padres, la tutela de nuestros hijos. Y comento un dato, derivado del fallecimiento de varias personas por el COVID y otras causas en el último año y medio, el número de huérfanos en el país ha ido en aumento. Y eso lo podemos prever en base al testamento. O sea, también no solo bienes, sino quién se encargaría de mis hijos. Así es, de los hijos a través de la tutela y de quienes vigilarían incluso a los tutores. O también nos ayuda a prever alguna circunstancia particular para alguna persona, una pensión o alguna otra cuestión que quisiéramos prevenir. ¿Cómo se hace un testamento? ¿Yo qué tengo que decir? Dices, es hoy, pero para prever el futuro. ¿Qué llego y digo? O sea, yo, lo que yo tenga de aquí a que me muera va para tal persona. ¿Cómo es? Bueno, realmente lo que hacemos en las notarías, las y los notarios del país, es darle texto legal a la voluntad de ustedes. Si tú llegas con un servidor o con cualquier notario, el que tú elijas, le dices, yo quiero que suceda esto, quiero que pase, de acuerdo a estas circunstancias, esto, si llego a fallecer hoy o cuando yo llegue a fallecer. Y nosotros le damos texto legal a esa voluntad. Entonces, para eso es importante el diálogo que sostengamos al interior de las notarías, que no nos lleva más de una hora de su tiempo. Okay. Oiga, yo tengo una duda. Luego pasa de que se hacen dos testamentos y a la hora del fallecimiento es un desgarriate porque pues en donde se vio beneficiado uno, dice que es el bueno, pero en donde se ve beneficiado el otro es el bueno, independientemente de los tiempos en los cuales se hicieron. Yo creo que es un desgarriate eso. ¿Qué onda? Para evitar ese tema, si yo voy a cambiar mi testamento, ¿cómo hago inválido el otro y que no haya esas confusiones? El testamento posterior revoca al anteriormente otorgado, salvo que expresamente se determine que una cláusula se quiere conservar. Y nuestra sugerencia es, si vas a modificar el testamento, que quede revocado enteramente el anterior. Okay. Y se lleva un registro a nivel nacional en el cual las y los notarios del país informamos a una dependencia de la Secretaría de Gobernación cuál es el testamento que se va otorgando. No decimos quiénes son los herederos, no decimos cuáles son las personas que van a recibir algún encargo dentro del testamento, solamente decimos en tal escritura de tal fecha se otorgó un testamento por tal persona. Y así el último que se avisó, el último que se otorgó es el que valdrá. Ahora, yo no hice un testamento, fallezco, ¿y qué problema le dejo a mi familia? En sí, el problema va a depender de dos razones. La primera es si la estructura familiar no es lo suficientemente sólida como para prevenir algún problema. Esa es una parte importante, claro. Ya que incluso aunque no haya testamento, se pueden seguir los trámites ante una notaria o un notario. Okay. Ahora, a falta de testamento es la ley quien determina quiénes van a heredar. Así, en primer lugar, heredarán nuestros hijos o descendientes o ulteriores descendientes en igualdad de proporciones, y nuestro cónyuge, nuestra pareja, nuestra concubina o concubinario recibirán una porción también igual a la de un hijo. A falta de hijos serán nuestros padres por partes iguales, y también nuestra pareja recibirá una parte que equivaldrá a la mitad y la otra mitad para nuestros papás. Y luego se irán sumando parientes de otros grados, nuestros tíos, nuestros hermanos, nuestros primos, y siempre estableciendo que el pariente más próximo es el que recibirá la herencia y dejará sin herencia al más lejano. Oiga, y si por ejemplo quiero dejar como a todos mis bienes para Pedrito, o tiene que ser, o sea, para evitarme si de repente me hago de otro bien, tener que volver a hacer un testamento. O sea, digamos que se puede dejar en lo general, o sí tiene que enumerarse cosa por cosa. No, puede ser en lo general.
y de manera adicional se puede enumerar algo en particular para una persona en concreto. Es decir, establecer herederos universales de todo el universo, que sería nuestra masa hereditaria, y quizás sacar una rebanada de ese pastel para alguien en particular, si se desea. Si no, la voluntad de ustedes la debemos de respetar. Lo que sí hacemos es sugerirles en algún sentido cuál es la redacción que quedaría para que cuando se llegue a ejecutar el testamento efectivamente produzca los efectos que se buscaban en su oportunidad. ¿Cuáles serían, notario, los requisitos para ir a hacer nuestro testamento y los costos que en este mes se estarían manejando? Los requisitos son 1 hora de su tiempo, una identificación oficial con fotografía y la decisión para hacerlo. Teniendo esos 3 requisitos, se puede otorgar el testamento con la o el notario de su elección en todo el país. Y la reducción de costos en este mes es al menos del 50%. Hay en la página de la Secretaría de Gobernación, que es testamentos.gov.mx, se señala el costo ordinario y el costo durante este mes a nivel nacional. Perfecto. Nos están diciendo que sí es barato el testamento, pero que para abrirlo es mucho dinero. ¿Ahí cuál es el procedimiento? Una vez que la persona fallece, es necesario dejar acreditado que efectivamente falleció con el acta de defunción. Si hay un testamento, acompañarlo, exhibírselo al notario o al juez, dependiendo de si hay menores de edad o no. Y en todo caso se va a respetar lo dispuesto en ese testamento o el último que se haya otorgado conforme a lo que dialogamos hace un momento. El proceso no es oneroso en base a que no hay una contienda. En el momento en que hay una contienda, hay una disputa, ya sea por falta de testamento o porque la situación familiar creó un problema, entonces intervienen los abogados y cada abogado cobrará sus honorarios. Lo que sí quiero dejar muy claro es, el testamento se va a respetar con disputa o sin disputa, el testamento se va a respetar. Y aquella persona que diga que el testamento va a quedar invalidado porque lo desheredaron o porque no lo consideraron, eso no es cierto. Y lo hemos visto con personas incluso famosas del espectáculo, en que vemos que el testamento prevalece, ¿no? Oiga, tengo una duda medio tonta, no sé. O sea, para demostrar yo voy a heredar 3 propiedades. ¿Tengo que llevar escrituras? O sea, además de lo que me dijo hace ratito. No hay ninguna duda que sí lo sea. Al contrario, esa es la idea de poder dialogar. Y no es necesario llevar escrituras. Nada, llevar una identificación oficial que acredite que es la persona que va a otorgar su testamento, nosotros redactamos ya el testamento. Ahora, si algo se va a establecer en concreto para una persona, pues, conviene llevar una copia del documento para tomar la descripción tal cual se encuentra. Ahora, nuestro patrimonio cambia y va cambiando con nuestra vida. Así, algo que tengamos el día de hoy, el día de mañana podemos disponer de él, y entonces, dependiendo cómo redactamos nuestro testamento, sería necesario o no modificarlo. El testamento se va a ejecutar hasta el momento que fallezcamos y no limita en sentido alguno nuestra disposición de bienes. Ahora, yo hice mi testamento, pero no le avisé a nadie que hice un testamento. ¿Ahí qué pasa? Hay un registro nacional y entonces hay una confirmación de cuál es el último testamento otorgado. Como el testamento tiene que ser otorgado ante notario, se puede obtener una copia de ese testamento en los archivos de notarías o incluso en las propias notarías, y el libro todavía se encuentra en nuestra custodia. O sea, yo digo, pues fulanito falleció, yo quiero saber si dejó un testamento o no, voy y lo busco ahí. No, ese archivo no es público, solamente dan información a jueces y a notarios. Lo que se tiene que acreditar para que se pueda solicitar ese informe es que hay una relación de una filiación, o que hay un matrimonio, que hay un concubinato con la persona que falleció. Yo no puedo solicitar informes de cualquier persona en relación a cualquier testamento porque iría en contra de la secrecía que nos merece ese trámite. Oiga, pero por ejemplo, ¿qué porcentaje hay de personas que mueren intestadas? O sea, sí es un tema fuerte, me parece, ¿no? El 95% de las y los mexicanos no han otorgado su testamento, entonces tenemos un riesgo importante ahí. Y quiero comentar, derivado de la pandemia, el número de personas que lo otorgó, de acuerdo a los números de la Secretaría de Gobernación, aumentó casi en un 15% de un año con relación al siguiente. Ok. Oiga, y además no hay edad, ¿no? O sea, solo con ser mayor de edad, porque luego dice uno, no, pues que ni que me fuera a morir ya, oiga. Bueno, la realidad es que se pueden otorgar testamento a partir de los 16 años en la gran mayoría de las entidades del país, en algunas incluso desde los 14 años. Y nadie tenemos la vida comprada, nadie de los que estamos en este foro, ni de quienes están ahorita en el auditorio, saben la fecha del acta de defunción. Afortunadamente no la sabemos. Entonces nuestro riesgo de fallecimiento
fallecer todos los días es de un 50%. Oiga, perdóname rapidísimo. Hablábamos sobre el tema de no la veracidad, ¿no? Pero ¿qué pasa con los testamentos de las personas que están enfermas y que el alegato de muchos familiares que no se vieron beneficiados? No, es que ya estaba mal, no estaba carente de sus facultades mi papá y abusaste de eso e hiciste que te firmara esto. Nosotros tenemos que verificar hasta donde es materialmente posible que la persona esté en libertad para otorgar su testamento. Así, si vemos que se encuentra influenciada, no permitimos que se otorgue. O que está acompañada de una persona que quiere designar como heredero, ahí hay una presunción de influjo en contra de la libertad de la persona y entonces no aceptamos que lo otorgue. Pedimos que se retire la persona y vemos la manera de que a solas pueda otorgar su testamento. Y esa es responsabilidad de nosotros, buscar que todo eso se pueda cumplir. Ahora, una persona que se encuentra enferma, lo que buscamos es que además se encuentre en plena lucidez al momento de otorgar su testamento, lo digo en términos generales, que tenga conciencia de lo que está disponiendo y que no se encuentre bajo una sedación que le impida tener claridad en su pensamiento. Ahora, para las personas que tienen alguna discapacidad, no sé, a lo mejor no pueden ver, no escuchan, ¿cuál es el asesoramiento o el acompañamiento que debe de haber al momento de realizar un testamento? La ley nos va poniendo o nos va señalando ayudas para las personas que lo requieren. Todos en algún momento vamos a utilizar lentes. La ley, por ejemplo, prevé para el caso de los testamentos de las personas que no pueden ver, que se acompañen por un par de testigos. El notario le va a leer el testamento y además uno de sus testigos. Lo mismo va a suceder para el caso de que las personas no puedan leer, que no puedan firmar, que sean enteramente sordas o que incluso hablen un idioma que no sea el español. Claro. Le damos a conocer el testamento de viva voz por parte del el notario y otra persona en su confianza lo vuelve a leer de manera de que se cumpla con la ley. Bueno. Oiga, yo tengo una duda. ¿Testamentos en el extranjero aplican en propiedades nacionales? Así es. El testamento otorgado en México vale para todo el mundo, el testamento otorgado en España vale para México. E incluso se pueden otorgar testamentos en el extranjero ante cónsules mexicanos y tienen la misma validez que si hubieran sido otorgados ante un notario, en este caso de la Ciudad de México. Entonces, lo que es importante es que se firme, que lo otorguemos de la manera que la ley lo establece en el lugar donde nos encontramos. O sea, incluso nuestros paisanos, que hay mucho mexicano que trabaja en Estados Unidos y que manda y se echa de sus propiedades a base de trabajo, ellos pueden hacer su testamento también. Así es, y mi recomendación es que vayan con los cónsules. Hay 50 consulados en los Estados Unidos, ahí pueden otorgar sus testamentos y se llevan los mismos pasos que si fueron otorgados ante un notario mexicano. Se registran, se validan sin ningún problema y de esa manera quedan protegidos más de 20 millones de compatriotas allá. Eso sí. Bueno, pues ahí está la página, está apareciendo ahí en pantalla, testamentos.gov.mx, para que lo visiten, pueda ver precios, pueda ver el notario que le quede más cerca de su domicilio y por supuesto realizar el testamento, que nos quita solamente 1 hora de nuestro tiempo y nos puede ahorrar, bueno, a los familiares que se queden, muchos problemas. Notario, muchísimas gracias. Al contrario, me dio mucho gusto estar con ustedes. Mil gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Guillermo Escamilla Narváez, notario 243 de la Ciudad de México y presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.